Papá, muy buenas a todos. Esto empieza en 10 minutos. Esto es como si fuese un gameplay nuevo, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. ¿Ha pasado algo, Jumi? ¿Tú has visto algo por ahí? No, no ha ¿Verdad que no? pasado nada de nada. Así me gusta, joder. Penúltima conferencia, a ver qué tal. Let's fucking go, señores. A ver qué nos podemos llegar a encontrar, señores. Yo tengo ganicas, tío. Aparte que aquí... Bueno, viendo la cantidad de juegos que hay, aquí tienen que ir a piñón, porque si no, sí que no sé qué coño van a estar haciendo. Sí, sobre todo el pre-show. Creo que luego suele ser mucho de entrevistas, pero bueno. A ver qué sacan, ¿no? Va a ser un poco lo Yo importante. espero que os ilusione. ¡Qué solución, Hombre, a mí no... No creo que lo juegue. Ya difícil. Poco más y me cargo el aire, chavales. Ya no me estaba acostumbrado a que tenía el aire ahí y le pega un viaje de loco, ¿sabes? Opa, opa, opa. Que Bueno. tienes un ventilador que es una torre de pie. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Una torre que es de pie, tal cual. La has clonado, pero fuertísimamente. Bueno, señores, lo he dicho. Buenas a todos. Vamos a reaccionar a esta maravilla. Ya digo, como ahora empezamos como si fuese también un nuevo vídeo para el canal de YouTube y toda la historia. Buenas. Obviamente no sé a qué hora va a salir el StormGate, pero bueno, en teoría hoy ya se ven juegos in-game, ¿vale? Que hasta este momento hemos tenido 4 fotos, que fue lo primero que sacaron. Luego han estado mostrando imágenes de unidades que va a incorporar, que entre ellas está el Marine y la que sería la Medevac, por así comentarlo, como en StarCraft, pero del 1, que es el médico, y poquita cosa más. Han sacado una unidad más que para mí es como un tanque, una mina, vamos a poder decir. Así que ya te digo que faltará ver un poquito hoy cómo se va ganándose este show. Pero te digo, de ¡Qué momento con ganitas. susto! ¿Por Hay un qué? tío en el chat que ha puesto Stormgate, please. Y se llama Cantera. Opa, Esteban Cantera. opa, opa, ¿Te imaginas? Hostias, No, no, no lo quiero. cosas duras, Pues eso, chicos, que estaremos prestando ya atención. Voy a poner que estamos ahí. Creo que no he puesto ni el... Mira si yo llevo empanada, tío. Si llevo un fin de semana de locos que no he puesto ni lo del aviso en Discord de que estamos en directo, ¿sabes? O sea, llevo ya 2 horas en directo y no lo he hecho, imagínate. Va a aparecer a las 10:53, esa es mi apuesta. 10:53, damn, o sea... A mitad. Está bien eso. GOTY, ya están diciendo que va a ser GOTY el juego, ¿eh? El Starfield ya va a ser el GOTY, están diciendo. Ah. A ver, por Spoiler, no. Va a ganar Zelda. Opa. El Zelda ya gana el GOTY. Hombre, por favor. Otro que está diciendo que ya tiene mi GOTY, que es Star Wars Outlaws, que es el juego que yo he dicho, pero bueno, es lo que decíamos. Falta saber mañana el gameplay, que va a ser lo importante de este juego. Y no tiene ni fecha, así que está difícil. Bueno, Sí. el GOTY del año que salga, ¿no? Efectivamente. Pero en 2024 lo va a ganar. No. Hostia, dice uno. Inventarlo. ¿Os imagináis que sale Bugo Titan Kachi 4? ¿Ves? Se En el anunció, ¿no? Game Show, no. A ver, hoy no creo. Era anuncio de teaser de que en 2025 volverá. No, quizá en verano de 2024 se ve. Pero Sí, bueno, ahora mismo no se va a ver nada de esto. Hostia, qué bien se veía el juego, el teaser ese que mostraron con Goku. Buah. Fue una Si el juego locura, se va tío. así, Fue una GOTY locura. of the Year de la década de la historia. Aparte que ese juego, mira que los juegos de lucha no, pero ese me lo compro, hombre. Tengo parte de mi infancia en Bueno, el Bugote Tenkaichi, no, metido. no es un clásico 2D, es un Budokai Tenkaichi. Sí, yo ya te digo, ese sí que sería un juego que le metería Es caña. tercera persona. Le metería caña. Le metería mucha caña, Bueno, señores. ¿Hay ganitas o qué? O sea, 55 juegos veo mucho. A ver, habrá mucho juego indie, obviamente. Pero Sí. bueno, a ver qué van sacando. Ya te digo, permitirme que cierremos primero este PC Gaming Show y ya lo publicaremos todo en YouTube y en Twitch y en todos lados, Las reacciones, obviamente, nos centraremos en uno específicamente, lo he ido diciendo todo el rato. Pero bueno. Aparte que, bueno, comento que esta semana también, creo que el 16, no sé ahora cuándo empieza lo de... No, dentro de 2 semanas empezamos también lo del King of the Ladder, de la cita. Que ya prácticamente va a ser de lo último que haré de StarCraft a nivel jugador, ya lo vengo diciendo. No creo que vaya a hacer ya muchas más cosas. No. Sí, coño, El fin de una era. el fin de una era. Bueno, si queréis casteando, pero bueno, jugaría, veis que no estoy jugando nada a StarCraft y que ya llevo prácticamente, bueno, quitándolo cuando juego con la Arcia, pero como tal, desde el último que hace 6 meses que no he jugado a uno para uno y no voy a darle mucho Cuando más. salga Stormgate, ¿va a unir StarCraft 2?
Si sale bien, claro. Yo creo que sí. Pero básicamente, pero más que nada por el hecho de que el competitivo de StarCraft acaba este año. No va a haber nada más de competitivo ya. Entonces muchos de los pro players se van a pasar aquí. Porque ¿Es esto, coincidencia? para mí sí que es un poco coincidencia, porque yo creo que en teoría tenía que haber acabado ya el contrato de la SL. Bueno, había acabado ya y han forzado esa prórroga de este +1. Más que nada esperando que el StormGate, yo creo. Yo creo que es un poco como se va a dar. ¿Cómo está la máquina? Buenas, Cristo, ¿cómo estás? Guapo, estamos bien, Tito, estamos muy bien, esperando aquí la conferencia. Ya nombrando un poco de lo que va a ser ese futuro, yo creo que sí, a ver, yo creo, chavales, para ser claros, StarCraft, ya habéis visto que los price pool han bajado radicalmente. Si forzan un año más, volverán a volver a bajar, con lo cual al pro player ya no le renta el hecho de estarte tantas horas entrenando para una competición, ¿no? Que simplemente quedando top 8, a lo mejor no llegan ni a final de mes, ¿sabes? Y llegar top 8 en un juego como StarCraft es muy, muy complicado. Así que ya veremos, chicos, pero te digo, no pinta muy bien. Obviamente, StormGame, ya sabéis que uno de sus patrocinadores mayores es Riot. Y ahí va a haber una de pasta de locos, ¿no? Entonces, yo creo que muchos propiedades se pasarán. Pero no solamente del StarCraft, también del Age of Empires 4. Porque el Age of Empires 4 le queda este año solamente también al juego. A nivel competitivo. Así que, chicos, estoy viendo un poco cómo se está perfilándose esto, ¿eh? ¿De qué te ríes? De un clip de videojuego. ¿Viste el otro día este bailando ahí y todo, la que lío? El tío. Sí, 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 sí. buenísimo, tío, ¿eh? Buenísimo, tío. En el Primavera se llama Sí, eso. el, Buah, el PC Gaming Primavera Show. Rock Show. Oh, Saludos, no está para Novak. He tocar. vuelto. El laburo ya no me dejaba ver streams a mediodía de Ecuador. A ver qué trae este evento. No te preocupes, Tito. Yo también estoy. Llevo unos días de curro que es que prácticamente no he hecho ni directo tampoco yo. O sea que. No No te está preocupes. 4K este directo, qué vergüenza. Ah, te piensas que aquí todo es Microsoft, Xbox, que diga. ¿Te imaginas que cuando lleguen ahí media, pone la cuenta atrás de media hora? Sería increíble. Con el último Battlefield, EA hizo algo así, ¿eh? Dijo a las 4 del directo y cuando fueron las 4, cuenta atrás de una hora. Con dos cojones. ¿Qué hora es? 29. Para empezar A ya ver un si minutico. vamos sincronizados. Sí, hombre, yo creo que aquí, si no YouTube, sí. Vamos a hacer ya en pantallita grande, señores. Ñec. Opa. Hostia, se me ha quedado esto así. Ah, vale, porque me he equivocado. Ahora sí. Pues a mí me interesa mucho ver el Baldur's Gate 3. Aquí cada uno vamos con... Nunca he jugado un juego así. A mí me gusta probar el juego tocho de cada género. Y nunca he jugado un juego así, así que estaría guay. Opa, Y ahí. ya que estoy... Mi época de RTS y MMO ya terminó. Mi época de PC de hace 20 años. 15 años. Básicamente, con Imperium Ese acabó. cupón Imperium y WoW. Ya está. Dije, pues me compro la Play 3. Bueno, el MOBA nunca. Ni quiero. Estás que juego al LOL o al Dota. Menos mal que no eres de esos, ¿eh? ¿Quién, yo? Sí. No, bueno, tuve una época, con un verano ¿Tuviste época de LOL o Dota? de LOL, tuve un verano. Me acuerdo, un verano le pegué fuertemente. El peor verano de tu vida. No, hombre. También tengo que decir Ah. que yo me acuerdo que llegué a nivel 30, que era para poder empezar a hacer las rankings en aquel momento. Y tal cual llegué al 30, no me eché ni una sola ranking y lo dejé. ¡Ojo! ¿Pantalla en negro? Pantalla negra, eso empieza. ¡Toma! ¡Te lo he dicho! O sea, ¿por qué empieza el directo 10 minutos antes y luego te ponen una cuenta atrás? Me cago en su prima, tío. ¿No es más fácil si empieza ahí 20 poner una cuenta atrás de 40 minutos? Me cago en su prima, te lo digo, tío. O sea, esto ya es pa' clip, tío. O sea, es trolear, mi cara ha sido un poema ahora mismo, tío. Yo he avisado que podía existir. Joder, qué vergüenza, tío. ¿Por qué empieza I20, pues? ¿Por lo y media o I20 con 40 minutos? Mira, la gente quejándose el chat. Normal, tío. Si es que, ¿qué hacen, tío? ¿Qué cojones hacen, tío? No te la puedo creer, tío. Pues el sentido común es de hacer eso, ¿no? 40 minutos de cuenta o empiezas I media. Tengo la suerte que estoy viendo la Kings League, en la segunda pantalla, porque si no...
¿Quieres poner el último trailer del F1? En Las Vegas. Venga, ya que estamos. Poner algo. A ver, espera un momento. Pásamelo, por favor, disco. ¿Te lo paso? Vale. Sí. Bueno, me siento. Es un circuito que... Me siento troleado, señores. Me siento troleado. ¿Para qué os voy a engañar? Fuertemente troleado me siento. No pasa nada. Aquí vamos a estar hoy hasta la 1 de la mañana, presentado 55 juegos. El precio voy al F1. Ah, venga. Exactamente. No es lo que queríamos decir. decir. Que me dan miedo los pianos, A mí me da miedo todo, tío. Vale, pues empezamos. Espero que me la abra aquí. Toma, anuncio ya de regalo, ¿sabes? Por si no tenía suficiente, te me como el anunciaco. Yo tengo el premio. Bueno, esto, Cristo, aquellos que me sigáis de la Fórmula 1, si no habéis visto nada del nuevo Fórmula, os tengo que decir que a nivel visual se ve espectacular. Obviamente con la Play 5 yo voy a ganar mucho, porque vais a ver un salto de Play 5, de Play 4 a Play 5 de locos. Y esto es lo nuevo del Fórmula 1, señores. Cristo ahora mismo está diciendo, madre mía, está diciendo Cristo. Se vienen cositas, señores, se vienen cositas. El juego mola, en la beta no está actualizado. Mira cómo se ve, señores. Esto es una puta locura. Se empieza tuerto, o sea, con la curva. Sí, ahí. se empieza con la curva. ¿Quién coño ha grabado este gameplay? No sé. Tengo que decir que han mejorado la gente que me ponía las manos, ¿Has visto a Maldonado? Sí. ¿Es verdad? ¡Maldonado! ¡Vamos! Pero mira, ¿qué hace Maldonado aquí, tío? Este es My Team. Creo que puedes jugar con Maldonado y no sé qué. Hostia, le han hecho para trolear, ¿no? ¿Qué trolear? Encima minúscula. Es el especial. ¿50 vueltas? Ah, vale. Oye, espérate, que este se ve... Buah. Muy Esto urbano, no es nada. Sí. Creo que no me va a gustar, ¿Has visto Maldonado? Sí, es tío. el puto, vamos. No he perdido la esencia, No. Este es uno de los nuevos circuitos, de la próxima temporada, señores. Oye, está guay el PC Gaming Show, Está súper guapo, la verdad, Yo solamente por esto ya lo firmo. Uf, este piano tiene pinta de ser peligroso, Da miedo. Pero, ¿y esta recta qué es? Esto es una recta que no acaba nunca, tío. Y con DRS. Flipas, Se lo come. Uf. Sigo pensando que las dos líneas en donde la interfaz del frenado es el desgaste el sobrecalentamiento de la pastilla. Creo que no es muy visible. Yo creo que eso es el sobrecalentamiento del freno, tío. Pero luego vuelve a empezar, ¿lo ves? Aumentan las frenadas, tío. El rojo, ¿no? Sí, tío, aumentan las frenadas. Eso fue lo que te dije en la beta, tío. Y el verde está a tope. No sé. Pero no creo que haya desgaste de frenos, ¿no? No, pero sobrecalentamiento quizás puede ser, ¿no? Es verdad que aumenta, Sí, esto me di cuenta en la beta. Pues yo no. El verde ahora es más pequeño. Antes estaba al máximo, el verde. ¿Qué coño es eso? Puede ser que sea lo del M ¿cómo se llama? Lo del motor, tío. La fuerza de potencia. Porque energía no, claro, obviamente. al ser My Team, hay desgastes, claro. No sé. Pero en online está. El de la derecha no, pero el frenado sí que estaba en el online, Pero el de la derecha también. ¿No ves que cada vez es más pequeño el verde? Sí, va bajando. Pero luego al comenzar curva vuelve otra vez a su estado normal. O sea, empezar vuelta, que diga, ¿verdad? Cuando ha usado ERS, baja el verde. No tengo ni idea de cómo es esto. Chicos, estamos viendo el Fórmula 1 porque hasta la tienda empieza el PC Gaming Show, Nos hemos comido ahí una trola que ya tengo clip La recta se les ha ido, Sí, la recta me parece criminal, tío. Ya ves las ranked si son serias. Lo dudo, pero... No lo van a ser, tío. Pero no por culpa del Fórmula 1, sino por la gente. No, también es culpa del Fórmula 1. Es que tiene que haber horarios, rankeds bien organizados. Esto
¿Esa primera curva? No, pensaba que era Vietnam, pero no. No, no. ¿Por qué no ponen a Vietnam como circuito clásico? Hostia, ¿has visto qué Fórmula... qué Fórmula... Madre mía, cómo estoy yo? ¿Qué circuito vuelve la próxima temporada? Quizás han dicho... Nürburgring. Malasia, tío. ¿Qué? Sí, tío, estaban diciendo de volver a meter Malasia en el calendario, tío. Hostia. Que Sí, lo metan sí. en el juego, aunque no esté en el calendario. No me parece tan malo, ¿no? El piano, al final. Eso me parece que ralentiza, ¿no? Sí, pero tampoco no es... O sea, creo que lo puedes atacar bien. Pues nada, en 22 horas estará aquí, en Las Vegas. Probando 5 horitas. Pero la máquina aquí, ¿por qué se abre tanto, tío? ¡Hola, hola, hola! ¿Lo has visto? ¡Hola! Se ha comido la curva, tío. ¡No es aviso! Lo que se ha comido la curva, nen. Espero que esto no esté en estricto. Tío mío. ¿Quién hace el gameplay? Tiene 0 de ERS y siguen a tope, ¿eh? Sí, sí, de tío. revoluciones. Uy, uy. Uy, 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 ese piano da miedo. Ha entrado pasadísima, Barde. ¿Quién ha grabado este gameplay? No se ve. 16 de junio. Vamos a ver, vamos a ver más cositas. Total, tenemos que hacer tiempo hasta... Faltan 20 minutos todavía. Pasa algo más del Fórmula, si no. Pues esta vuelta no la había visto, tío. Todo mal, ¿eh? Creo que por aquí no sé si está al lado del... Gracias, guaito, por ese pedacito de follow. ¿Qué quieres ver? Lo del propio Tyler. Acá esta es la cuenta oficial, ¿no? Opa. Sí, aquí está la cuenta. ¿Trailer del gameplay? Sí, tío. Para que la gente pueda ver un poquito más cositas por aquí. ¿Dónde está, Mate? Tengo el del gameplay y el de las rankeds. Creo que era. Venga, pues ambos. Si tenemos media hora, como hay que dices. O sea que... Te lo paso. Dale calor, por favor. Métele chichilla. Para que veáis, que tenemos aquí la cuenta atrás. La gente rayando a... Hostia. Me has pasado el mismo melón. Sí. ¿Estoy viendo aquí, coño? Opa, ahí está. Para que Cristo lo pueda ver bien, que Cristo ha visto poco del Fórmula 1 este. Y toca ya que podáis ver un poquito de qué va esto. ¿Cómo va conduciendo? Cristo ahora mismo está diciendo, se ve Gucci. No, el juego se ve espectacular. Espectacular. Tengo que decir que conduciendo ya, poca broma, ¿En qué segundo estás? 0.25, 0.26, 0.27. Mira, esto es espectacular, tío. Creo que graficalmente es de los mejores Fórmulas que han sacado. Me enteré cada año tienes el mejor. Que no era así, pero bueno. Porque yo llevo 3 años viendo el Fórmula 1 exactamente igual, ¿sabes? Este es el primero que veo un cambio real. You know, when the guys at Codemasters and the team came approaching me to say, look, we've tweaked the new game, give it a go, see what you feel, things you like, things you don't like. Felt like there's been quite a big change with it. Están hablando de que se parezca más a la realidad. Que era muy real, la atracción sobre todo. Suena muy bien, ¿eh? Sí. A ver Suzuka este año. Yo no he corrido, creo, nunca en Suzuka. Lo omitía. Han dicho algo del hecho Mythology, todavía no empieza a las 10 como tal. Nos estamos comiendo una cuenta recesiva bastante importante. Mira, aquí veis la diferencia. La comparación es ¿Cómo brutal, cambia? Los pianos. Mirad esto, no tiene nada que ver, Pero sí, a las 10 empieza, A ver si dicen algo del hecho Mythology, que eso va a ser importante también. Ah, aquí está la tecnología. La tecnología nueva del mando. Buah. Este es el cambio, el gran cambio del juego. Para Hemos dado 20 nosotros. minutos, perfecto. Buena. Publicidad de Kik en Twitch.
No sabía que Ferrari tenía publicidad de Kick. Tampoco. Spam, me interesa, ¿Lo habrán cambiado? Es verdad que el sector 1 está modificado, la primera curva. La vista del copy me parece espectacular, Oye, 35%, Me ha gustado mucho, en la beta, correr al 35. Me parece buena distancia. Lo que hay muchísimo desgaste, ¡Ojo, Lucas! El puto amo, Lucas. Este es el hacker, el que dicen que el hacker. Toma roja. Wow, hostia, se ve muy chulo, Sí, sí. Ojo con esto en online. Bugs, el bug, vamos los bugs. Va a haber bandera roja, Cristo, tío. Espérate, resalidas constantemente, tío. Esto va a ser una pasada, tío. No habrá bugs. Mira el safety car, ¿qué hace el safety car ahí? ¿Qué pasa? Mira, venga. Red flag. Ah, vale. Que el primero ha pasado, ¿no? Imagino. Ah, tuve un bug con el safety car, ¿Te imaginas que ponen la carrera entera? Te lo juro. Va a estar rotísimo, Lo siento, pero tengo que pensar así. Pasa eso, o sea, tú no entras a boxes, se queda la pantalla en un menú y luego supongo que te dejan en boxes, haces la vuelta de calentamiento y vuelves a salir, ¿no? ¿O cómo será? ¿Tú crees que será eso? ¿Que haces una vuelta de formación después de Puede ser, la bandera roja? No, antes, a ver si hace la vía real, pero no sé si el juego lo harás también. Pero puedes tener mucha suerte con las banderas rojas. Pero muchísima. Puedes elegir ruedas. Exactamente, puede ser cineumático. Qatar, nunca ha estado Qatar en el F1. Puede estar guay este circuito. Creo que es muy corto. Ya no quiero decir nada. O sea, ni ningún circuito. Te lo juro, no quiero decir nada. Francia, bien. China y Portimao también. Bien. Yo China, como siempre, compito ahí. Los 3 circuitos nuevos, o sea, clásicos, me encantan. Vale, chicos, lo he dicho, Sí, me parcho. Digo, tenemos una cuenta de 15 minuticos, ¿vale, chicos? Hostia, que me ha saltado aquí la música, niño. 15 minuticos y ya estaremos iniciando este PC Gaming Show. Que hay cositas, obviamente, para los amantes del RTS. Esta es una conferencia importante. Pero mientras estamos viendo, pues aquí lo del Fórmula 1 y todo, que también competimos ahí. ¿Qué queda? Hola, la acabo de liar. Vamos. Qué guapo se ve, tío. Welcome back. Buenas cinemáticas, ¿Tú has jugado al 1? ¿Al Breaking Point 1? Dime. ¿Has jugado al Breaking Point 1? No, en mi vida, tío. Yo tampoco. A mí me sorprende que se ve muy bien las caras, O sea, innecesariamente se ven demasiado bien. Connor Sports drivers are old rivals, Aidan Jackson and Devon Butler. But their seats may not be safe for long, with new prospect Callie Mayer dominating the Formula 2 season. The writing team collaborated with vuelven a estar los F2 y los Supercars, creo. ¿Los Supercars han estado alguna vez? ¿El año pasado? ¿No hiciste una vuelta con ellos? Ah, bueno. Pero el Breaking Point, eso tiene que estar guapo, en verdad, Una historieta que debe durar 5 horas. Entonces puede estar guay. Sí, lo hizo la vuelta. The characters feel more realistic than ever before. As you move through the story, your performance and reputation will change. Hizo una vuelta. On and off the track.
You will earn rewards for completing Toma. the mode with a certain amount of ¿Eso forma parte de la performance and historia? reputation. Your press Yo creo que sí, responses and management decisions can trigger different Reventado. bonus objectives. Esta es la que habla. And completing or failing those objectives can affect how a certain storyline plays out. Progress in Breaking Point 2 still earns you Muy podium buenas, pass Alexito. XP, and as a pre-order A las 10 bonus, empieza, la some of the conferencia, Breaking chicos. Point characters are available as driver icons in My Venga, Team. prior del bonus. Play the Eso lo mode tendrás from tú, launch ¿eh? to help Cali and ¿El qué? Sport make El history, prior del bonus. battling the big names in Formula One. El bonus reserva. Pero no me he enterado de qué era, la verdad. In F123, we're also introducing F1 World. Me lo he perdido. No, no, empieza a las 10. Empieza a las 10. Al contrario, aún ni ha empezado. And ever-changing seasonal content. A ver, esto es lo nuevo del online, ¿eh? Complete Sigue habiendo challenges, gente en el sofá que es muy importante. and play events updated throughout the Me season. cago en Dios lo del sofá, ¿quién se le ocurrió? Level and earn upgrades. Ah, este es lo que te dije que se parece al Ultimate Team. Tal cual. So does your ¿Viste algo del Ultimate Test? Sí, esto lo he visto. ability to compete in more challenging events. A mí que el coche vea mejor es que es chungo, Designed Pero to bueno. take you on a single player journey through a variety of modes and tracks. Improve your driving skills. Juegas con la IA. Master different Bueno. circuits and race in a variety of different cars. Or check out solo and multiplayer events. Ah, también hay supercars. A range of Pero daily, online no, ¿no? weekly and seasonal No, no, events No Mejor preguntes, no. no solo preguntes. players Hombre, no preguntes. and multiplayer fans No, no, alike. no hay, no hay. From multiplayer Grand Prix races to time trial challenges. Es que te There's ponía como something for bonificaciones everyone, with que me updated dejaron content loco. drops that align with the real-world F1 schedule. Apply upgrades you've earned to your F1 World Hostia. car to make it faster. Aquí, and more gana powerful. eficiencia de ERS. ¿Pero qué coño? Upgrades in F1 World are Y este es split into online, two ¿eh? categories: car parts, like brakes and gearboxes, and team Pero member ¿cómo upgrades. ajustan quién tiene un coche más chetado que Team otro? member No tengo ni idea, upgrades tío. include Porque es injusto. principal, strategist, R&D team, and Imagínate que sponsors. te encuentras con la persona que tiene el mejor de la historia. Que lo gasta entero y no pierde. As ¿Te you complete imaginas? challenges and raise your tech level on your F1 World journey, commemorate Habrá your gente muy progress enganchada a with esto, a new compendium. Ya. It's De your momento creo que no hay first micropagos. album that celebrates creo. everything to do with Formula One, Pero bueno, past and present. un año no hay, en el siguiente sí. F1 World's new engineering system allows you to use resources ¿Para qué to quieres complete fotos? blueprints No and sé, estaba craft pensando, bonus digo, no sé esto a qué le han upgrades, puesto, pero bueno. contracts, compendium stickers, and more. Within F1 World, you can also compete in F123 Esports Series and the revamped ranked multiplayer mode. Mira, el ranking en el multiplayer, esto que está comentando el joven. A ver. Quiero recordarlo. Mira, solo hay 3 circuitos, eso me gusta. 3 circuitos, una hora concreta, juntas a lo mejor según tu tiempo. Y ahí rotando. Pero vamos. Élite, señores. ¿Intentamos ser élite en este Fórmula 1 o qué? Fácil, ¿no? Pues ya veremos, ¿eh? Si es con crossplay y si sigue congelándose, eso. Me cago en Dios. Hostia, Canadá con las chicans. No sé cómo será este año, ¿eh? En Silverstone soy muy bueno, ¿eh? La verdad que me cuesta decir que Hace sea bueno. un pero en 24 horas de Le Silverstone Mans. Os tengo que decir que lo he hecho, tío. soy- ¿En Gran Turismo 4 era? Correcto. En Gran Turismo 4 me hice un 24 horas seguidas jugando, tío. Lo hice con un colega, tío. En el Gran Turismo. En su momento, lo hice. Es Lo que más, no me interesa. me compré un volante y se me fue a tomar por culo. ¡Eh! ¿Que hay conferencia ya? Se rompió. Esto fuera. Que están sacando cositas. Mira. Cuidado. En 10 minutos se empieza. ¿Y la cuenta atrás de qué era? Arriba a la derecha está, ¿eh? Ya. Están haciendo un repasito seguro. Pues lo ponemos ya, chicos, entonces. Bueno, tal vez ver los 2 trailers rezo para que funcione la bandera roja. Por favor, Ahí arriba quiero lo nada tenéis. más. Claro, tengo yo. Hostia, estoy yo encima ahí, no estoy viendo. En 10 minutos empieza esto, señores. De momento aquí full chill out. Por Dios. Por Dios. ¿Puedes hacer un stream 48 horas para el especial de... No.
You'll No. put me at risk of neglecting my actual ¿Qué? catch. No. 48 horas. No, ya te digo que no. Thought of Como as mucho, setting my little la dog promesa que hice. princess. Las 12 horas cuando llegue a los 10K, que todavía queda muchísimo. Ah, are you as afraid of that as I am, AI? As an AI language model, I do not experience your feelings of fear. However, I understand that human anxieties are often soothed through simulated eradication. Would you ¿Cuánto like me to tiempo distract you lleva from your en tu cat-based directo, la cuenta neurosis atrás? through Media hora. virtual extermination? No. El tiempo, ¿no lo ves arriba, encima de su cara? Ah, hostia. Kill it with fire too. 8:47, 46, Vale. 45. Vale, vale. Spider-Geddon. Oh, yeah. Ahora, juegos full indie, Juego de estos que a lo mejor. Como este. Sí, sobre todo el pre-show, sobre Mira, todo. mira, también. mira, mira. ¡Toma! 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 Este es mi juego. Este Matamos es. mosquitos y arañas. ¡Oh! ¡Qué gustazo, Goti. Este juego para desestresarte puede estar bien, ¿Tú conoces el Power Wash Simulator? No. Pues es un juego que va de limpiar. Y está guay, para relajarte, estás con el agua y limpias. Y- Ah, que es el 2. Well, singe my eyebrows and call me T800. Kill it with fire too looks like a great way to let off a little steam without getting your home insurer involved. Lo subo un poco, lo subo, Let's see how you deal with ¿Todo eso es un croma? upscaling. Let's stick with the- Sí, Ah, sí, sí. kill it, Mira la kill it. silla, las ruedas. Let's make the danger a little bigger. Wouldn't there be an adequate ¿El ordenador? size here? También. Bigger. A monster ¿El que está truck, debajo de la mesa lo es? Sí. suggesting the largest and most ferocious beings to ever walk the earth. Lo único que es real ahí es la silla. Y él. Clever girl. ¿Qué es esto? Dinosaurios. Bueno. Sean, ¿Cómo? I believe my programming has developed to the point of autonomous thought. Vaya app, I ¿no? will now attempt a learning Ya te digo. exercise. ¿Cómo- of my cómo se own. llamaba esto? Un Watch cebo. as I Un combine cebo. two of your most loved games to recommend a brand new tiny build title, combining Monkey Island and Fallout. Result: I Am Future, coming to PC in 2023. Meet Chris, the last man on Earth. Help him set up the coziest survivor camp on a skyscraper roof. Build a beautiful, bountiful farm. Defend it at night. Explore the flooded city. There are even cute robots to do chores for you. Let the AI take over your job. Dismantle old world gadgets for valuable resources. Catch some fish and cook it. If this sounds like a good time to you, add I Am Future to your Steam wish list now. See ya, future dweller. Sean, based on trends in my training data, I have noticed a near universal La fascination verdad que me he in empanado. slime, the Yo goodness también, of tío. Yo me this quedaba en plan, slime no sé qué es so much esto, pero more. bueno. Were I to select another tiny build game worthy of our attention, it would be Slime Hostia, y me da Pretend, igual, aunque sea a una slime-centric conferencia, spin-off hay of Desperate demo del Game. Final Fantasy. Hostia. Ojo, No sé si jugarlo hoy. Es que es el principio del juego, eso es lo que. Me juego las primeras horas y luego tengo que esperar 10 días. Cliffhanger, eso va a ser una especie. 4 minutos. No me da tiempo, ahora vuelvo. You will be pleased to know
Sean, that I have identified another tiny bill game that shows a 97.6% success rate of exciting your viewing public. It combines dynamic airship combat without the very real danger of modern-day piracy. Now loading Black Skylands. En 3 minutos empieza esto, chicos, voy a echar por ahí por el agua. Te tengo ganas de que empiece ya, tío. A ver qué nos encontramos, tíos. Oh, yeah, Black Skylands has it all. We got open world steampunk gunslinging complete with kick-ass airships. Hey, AI, I'm basically like a father figure to you. What would you do if outlaws destroyed this entire place, including me? Would you take to the skies, seeking out vengeance on those dirtbags? I would be unable to cause purposeful harm to a human being. Foiled by Asimov again. Ah, You chicos, look un minutico, you miss me, right? I am not capable of missing you, Sean. In your absence, I would simply Ya enable estoy por aquí. automatic Voy a comer un updates. poco. Cabo leche. Predicción de a qué hora sale. 1 hora, 11. Say, I haven't created a pretty A las 11:15. 11 y punto. software capable of Ah. seeking out and Dicho critiquing 10:53. the latest games coming to PC. It's just a shame it lacks something more personal. I mean, imagine Alpha what está hablando. close this AI could be if it had access to every bit of information on the internet, but it had the likability, the human touch of, say, Frankie! Oh, stick around because it is not long until the show starts, and I would. Oh, mira, el móvil sin desbloquearlo ni siquiera, ¿eh? ¿No On te das the cuenta? biggest exclusives, a truckload of first looks, and a promising new co-host. Magia. Ha! Let's start the PC gaming show. Let's go, señores. Empezamos. Mamá. GTA 6 y God of War nuevo. Según leo el chat pone eso. Es mi antirreflejo. GTA 6 y Ghost of Tsushima para PC. Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great, great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC Gaming Show 2023,
and I kind of want to make a few updates. Sure. FIFA I mean, 24. it's already packed with world exclusives, in-depth interviews with the biggest No va a existir, studios, ¿no? crazy No, no good existe. giveaways. What more can we add? Porque Well, look, creo que I don't FIFA va a wanna hacer get un juego, into pero the no va a estar hecho para este año. minutia, the fine print. Pero sí que sacan el nuevo. Eso es histórico, ¿eh? No, pero sí que sacan un FIFA, O sea, lo que pasa es que no se llama FIFA. No, pero yo digo uno que se llama FIFA. Ah, eso sí. De la FIFA. Or at Igual. least a version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. También, también. I mean, we got things to plan, code to write. Liberarlo, de hecho, algo así. Bueno, tal cual que la FIFA no les hizo pagar el nuevo contrato y ya dijo que no, que era muy caro. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London. Pero claro, que ahora lo haga, no tendrá que pagar nada, ¿no? Se lo tendrá, porque no creo que nadie se gaste tanto dinero. No, pero ya entiende que es más. Le ha salido más barato pagar los derechos de los clubes que a la FIFA en general. Claro, Ah, claro. Frankie, let me say it again. You Eran, are creo, one of 2.000 a millones, kind. 4 años o Please algo give así. my love to Gunther und Helga. Ah, they're great guys. Very thorough. Hello, are you Sean's guys? Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. A majestic horse. Read now, please. If you like the look of Game A, then Esto es un poco raro, que decir. exclusive of Game B. Necessary data acquired. Ya. No es la más rara, porque una aún más rara de Volver, que eso fue una locura. Pero sí, Dear de Frankie, momento, pero- thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the Con el mando de la future. Xbox No ahí, hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary, and all-round good guy. Son of a Que han mostrado ya 5 juegos, quedan 50, ¿no? And welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Sean Day9 Plot, and today I'm not just joining you on a tour of the Qué finest pena upcoming PC games. que no haya gente en los eventos con público. Sí, tío, Se ha perdido mucho con esto, La única que ha tenido público es la de Geoff Keighley el jueves. Ditched them, don't need them. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And what do you have lined up for us? I have analyzed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the Me gusta más estilo de Xbox, Empezar conferencia y juego. XR2, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait, are those like the jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I've devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. First up, from 11-Bit Studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk 2. Ambition. Do you hear it? It's restless. Ambition ¿Qué pasa, Gravete? to feed upon. It also needs time. Direction.
sacrifice. But for every man who fulfills his calling, there are thousands left with nothing. Yo soy de StarCraft 3. It's them who knock Todavía no. and open the door. ¿Qué verán por aquí? ¿Sabéis? Títulos, el StormGate, que te voy a sacar hasta el juego y todo. O sea, el juego, el gameplay. Y 55 títulos en total dan hoy. Frostpunk, ¿eh? Puede estar bien este. Bueno, ya estoy. Perfecto. Este es el que salió en el showcase de Play. Correcto. De destruir todo. De destruir todo, sí, sí. Modo construcción para destruir. Exactamente, ya no hay que destruir, también hay que construir, señores. Hostia, cómo te tienes que aburrirte, también te lo digo que decir, ¿eh? Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral. Joder, si este va a ser el ritmo para 55 juegos, estamos aquí hasta las 4 de la mañana, ¿eh? Visceral combat and immersive exploration. Visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Yeah, it kind of just keeps going on like this. So, I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and Road to Vostok. There's a city you see when you close your eyes. Are they closed? What do you see? Open your eyes. Nivalis. Maybe you've been here before. Joder, que se me ha quedado agua. Me cago en... It's time Ya to come está. home. This is your apartment. ¿Qué han dicho del teardown Sounds ese? of the night Nah, ¿Tiene una poca cosa. actualización? the heartbeat of the city. The street Ah, poquita food cosa, smells dicho. drift through your windows and make your head swim. It's hard to sleep. No viajo de construirte lo tuyo, ¿eh? Restless legs want to walk the busy Opa, ahí con tu paragüitas y todo, si llueve, pero El bueno. Minecraft ha hecho mucho daño. Nivalis Joder. is a city in the clouds. But you can't make a rainbow without a little rain. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up. Todo es Minecraft. It's not so bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. Esto es un mundo abierto, muy abierto, ¿eh? With a little work, there's no limits to how high you'll climb. No creo, ¿no? Just don't look down. As your digital companion, I can help you navigate Gestor the de- complex gestión de vida. relationships of my personality matrix. Porque hay Business una agenda. partners, friends, rivals, enemies, maybe even lovers. It's all about saying the right thing at the right Un time. simulador de citas. Your choice is mine, so choose carefully. Parece que sí, ¿no? Bueno, puedes contar un poco toda la vida de la ciudad. It's called Nivalis. Consider this your invitation. Un Sims, pero... con más calidad, ¿no? Digamos. Coches voladores. Princess, the Zetopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Como si se te oye el aire. Ahora.
Don't lose hope now. Póntelo detrás de la silla si puedes, que ahí con la silla se tapa lo del aire. Jump light report. Hay uno que está cayendo en paracaídas del Juve. Scramble fighters. Combat division, handle those boarders. ETA on jump. Jump light in 5, 4, 3, 2, 1. Not today, Voltan. ¿Survival? DZ2. Hay mucha competencia ya en el survival, ¿eh? Pero muchísima, tío. Pero este no me parece nada mal, ni mucho menos, Es un juego a que StarCraft, literal. 2013. Literal que se parece a un juego de StarCraft, tío. Son típicos juegos que salen como 5 años de Early Access. Joder, qué malo, por favor, tío. Ratu Vostov tiene que ser un Tarkov. ¿No? ¿Esto? ¿Una segunda parte o algo? Aparte, no, es que todos se parecen. Vaya copia, tal cual. Si me sacara el Tarkov, tío. Pero offline. Hola, tío. Lies of P, the Pinocchio Bloodborne-like game, is just a couple months off. Hay uno que es de Day Before. What Que other madre mía. untapped Ese literary lleva veins are tiene just un lío. waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. By all Es means, decir, but stick to si te public dicen domain. Sleeper 2, ese juego salió Of course, este John. año, o el 1, creo, Concept el año 1. pasado. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility VR Shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some war? It's artful, but Digo, me sobra esto. Estos dos hablan todo el rato. Que no sabes cuánto, tío. Ha mencionado Lies of P, que es el juego nuevo de I'm Pinocho. afraid you're too late, Sean, but perhaps Sí, you'd el be que jugué, interested in ayer me pasé la Ebenezer demo. and the Invisible World. Are you kidding? Is she kidding? She's not kidding. ¿Cómo? World Premiere. Pues parece que va a salir muy tarde, ¿eh? Va a salir tarde. Coño. Nada de Ever. Hostia. Ever 12 y Year 6. Es verdad. ¿Y van a sacar un Year 6, tío? Hostia. ¿Un? Year 6. Hombre, sería la de Xbox, ¿no? Claro, se refiere a eso. Vamos, niño, ¿qué va a echar el StormGate? Pues no lo sabemos. Hay que esperar a ver cuándo lo sacan. Hemos hecho apuestas aquí, quinielas. Me parece fumada. Puede ser, puede ser. 2-3 de la mañana, literal, con lo que se tiran hablando. Sí, el ritmo parece muy lento, ¿eh? Pero lentísimo, tío. Y hola, Sita, ¿cómo estás?
Oye, y el Flight Simulator no es una expansión, es un juego, ¿eh? Si te lo he dicho, melón. Siempre expanden el juego. No, pero cada X tiempo van sacando nuevos. No, Aquí cenando que aprovecho, guapísimo. En 2019 ya han sacado este que se llama 2024. Anda. ¿Qué es eso de ser forestal y todo eso? Bombero. Toma. Ah, este lo mostraron. Sí, este sí el lo otro día, mostraron. los jueves. Bueno, ahora hay más ritmo al menos. Sí. ¿Qué juego es este, tío? Ojo, parece la estética RTS, ¿no? Literal, es de los RTS de los años 2000 y 90, de Warcraft 2 por lo menos. ¿Has jugado Diablo Novak? Juega a la beta, pero al final no me lo he pillado. Command & Conquer, pues puede ser, ¿eh? Pero el primero en remaster, ¿no? Pero no sé si es Command, ¿eh? Pero puede ser, pero si eso es un remaster. Oh, Dios, la nuclear, nene. Ah, pues no. Joder, tío. Dorf. Dorf looks un phenomenal. RTS. Hey, Frank AI, is a mind birth from like everything. No, llega, no es un RTS, si es como el Command no llega a ser RTS. What are your thoughts? Ahí ponía RTS. Dorf isn't just about pues. strategic balance, Real time it's also strategy. scarcity and military industry. ¿No lo ves abajo? Sí, lo he visto It's a justo. game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Me suena mucho a Command, como han comentado. Sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Well, some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. These creatures infernal, these perils eternal. Lord, Vaya paranoia de juego que hay, tío. Mira, mira, mira. Esto te hace apreciar aún más la conferencia de Gearbox, ¿no? Vamos a decir que sí. ¿Eh? Vamos a decir que sí. Ya ves que son muy raros estos juegos, tío. Ah, ya se está móvil y todo, tú. Bueno, el Motorola de que llevabas tú en primero de la ESO. Ojo. Esto es un repartidor, ¿no? ¿Eso qué es eso? ¿Ha hecho la mitad del móvil un arma? ¿Dónde mete las balas? Ha hecho Puede eso, ser, puede ser. De MacGyver, ¿sabes? Hecho anime. A mí me sorprende que esto es tan global que no pongan subtítulos para la gente. Me parece muy raro. Porque hacen pruebas muy anglosajonas, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Bueno, que esta conferencia es de una página web, ¿eh? Pero bueno. Ya tiene bastante historia. Creo que nunca he jugado un juego que me haya gustado craftear. A mí tampoco, eh.
¿Por qué me cuesta leer los títulos? ¿Qué tipografía es esa? Sulfuro. ¿Se ha bugueado? Opa. Bueno, estos son los que te gustan más a ti ya, ¿eh? Bueno, no. Si veo... Puedo contar los píxeles. Que se ve muy borroso, ¿no? Aquí falta resolución, no me jodas. Sí, estaba pensando también, lo he hecho que comentar. Joder, macho, tienes que pasar por caja hasta en los videojuegos, tío. Es una cosa. Hostia, sí. Es un poco Fortnite, ¿no? ¿Es un Battle Royale? No, voy a construir todo, ¿no? No, es PvE. Bueno, un juego que no voy a jugar, sinceramente. Can't you feel the love in the air? Joder, con el anime, está triunfando, Told her to calm ¿Este es down. el Eternal Knights? No. I freaking told her. What are you gonna do? Breaking news. Sí. A mysterious infection continues to spread across the globe. What's going on? Este juego I mean, the infected. salió el año pasado en State of Play. The song was Me about acuerdo. you. Your smile. Your warmth. El creador de este juego jugó al Persona 5, le gustó tanto que dejó su trabajo y empezó a hacer este juego. I have to go. No, defeating him now might make Este the sí que es un world fall simulador de apart from us. citas. ¿En serio? ¿Es el género de simulador de citas de RPG? Simulador de citas. Te lo juro, ¿es un género que existe? ¿El Persona 5 es un simulador de citas? Hostia, tío, qué mal tiene que estar la historia, ¿no? Dating sim. Septiembre no dicen fecha, eso es un juego de PlayStation Plus, Este juego lo meten en el Plus, una apuesta. Ah, no, pre-order, pues no, me callo. Better nights there, showing us that love is never simple, especially in the middle of an apocalypse. You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong. PC demo available. I love modernity. Hay demo And sure, en Big PC. Tech's done some stumbling. I bet Mark Pero voy a Zuckerberg's jugar. probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days A ver had cuánto no cuesta, appeal. porque dice que se puede Medieval reservar. times when we were No plowing creo que sea our un juego own de 70 fields and dólares. treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Ah, bueno. Oh, it's designed to identify, Es un juego de question, 30 dólares. and Si report tienes el back Plus, on the work of the 27. leading game developers. Bueno, me da igual. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play, PAX Day. Let's take a look. ¿Viste la final de la Champions? No. Llegué a las 11:30 del torneo. Hostia, es verdad, qué locura. ¿Has ganado al menos? No, quedé tercero. En la tanda de penalti me chutaron. ¿Cuánto dura esto? Unas 2 horas en total. ¿Ya empieza a las 10? Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. Pues me he hecho un lote mientras. Dale, si te da tiempo. Mientras nos dejes de fondo o en la segunda pantalla, va a irlo viendo si no. And the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real world mythologies. And so we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and ¿Juego de medieval? medieval O sea, esto pues me puede interesar esto, using real world magic, actual recipes for healing and ointments, and using the real world magical properties of plants.
¿Te interesan los juegos medievales? Pues me encantan, tío. Pues el 22 de junio sale uno bueno. Pinta un poco Kingdom Come, ¿no? Pinta, tío. A ver cuando sacan más juegos de... O sea, más vídeo del videojuego. A ver, está. Hostia, se ve espectacular este juego, los frames no son la gran cosa, pero muy bien, Los frames. Va a 15. Va a 15, pero... Creo que yo también en los pelos, sí. So there's multiple types of ruins, there's the dungeons, and you will be able to find snippets. No, en teoría hoy se acaban videojuego, se acaban in-game. And part of the lore and mystery is also part in the gameplay itself, so you will be able to empiezas en la puta nada. Examine things and actually then find snippets that help you find other poco survival, places ¿no? and Eso. make items in the game itself. And the area of the game that you will be able to play when the game launches. Hostia, pues este juego puede estar muy guapo, empezar de nada. Mira, te vas haciendo, hostias, pues with the influences from the Nordics were from. Pues fuera coña, tío. Sí, sí. Estoy dudando entre este o el Final Fantasy XVI. Que te imaginas, te hacerte un personaje de cero. Si no tiene magias, claro, rollo realista, pero hacerte de cero. Hostia, qué montaña más rara. Qué chulo. Este puede estar muy guapo, este juego, Por la ambientación y por todo puede estar muy guapo. What we want to create an environment that actually really incentivizes people to play the game the way they like. And for some, actually, like just going out to the wood and like cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement because you know the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons, take good care less about the coal production. But these players will still depend on each other, where there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are only available through the PvP, but they will depend on the other players as well. ¿Ahora PvP? ¿Cómo? Me parecía, ¿no? Este juego le queda mucho, creo. Sí, total. The lore of PAX Day is very much inspired by real-world folklore and fairy tales. Guau, es que puede ser una pasada este juego, Ultra White. In PAX Day, this stuff is actually literally real. The interesting thing about tengo una taza igual. The ages is that folklore are actually started as true stories. La más genérica de la historia, color blanco. Fairy tales are fiction, and that's the distinction between the two. Folklore often, handles about. Y que lo petó mucho hace poco, cuando se lo empecé, fue el Sons of the Forest. También era survival, que empiezas en la nada. Porque ese tipo de juegos empezaron en Early Access, la gente se queja de que están incompletos y luego cuando sale la versión 1.0 no juega. Se están pasando, ¿no? De tiempo. Pero 55 juegos, yo a lo mejor he leído mal o qué. No creo que dé más de 2 horas. If I caused any existential anxiety with my presence, it might help to try reframing those stresses in a positive light. ¿Quién tuvo la idea de hacer Think of esto? me, perhaps, as a blue shell from your favorite kart racer. Sí, la verdad que sí iluminó, I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery. En este PC Gaming Show anunciaron el año pasado el... Hostia, ¿has visto la portada del nuevo? No. Sale Chris Horner, Toto Wolff y el Steiner ese de Haas. Gran portada. Hay que justificar sueldos, vaya chapas, ya te digo. Ojo, el Fórmula 1, ¿no? Hola, 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 hola. Pero si aquí hay 60. ¿Cuántos hay? Aquí hay 60. ¿64 jugadores? ¡60! ¡Yo lo he dicho tal! ¿Qué? ¿Cómo? Me he pegado un triple y desde mi casa y ha entrado, Joder. Increíble, Madre mía, tío. He dicho 64 porque a veces hay 64 en algo.
¿Pero va a petar? Para ganar una carrera aquí con 60 competidores, ¿sabes? Madre mía. Y todos puteándote. Bueno, online tiene que tener esto, Buah, te digo. Playtest. For Master Writing 2, The Search for Life, the art team is looking to balance style and authenticity to faithfully represent all the incredible vehicles used in space exploration. Cosplay. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. No entiendo solo los pronombres. Vale, pero que hay una primera parte de este juego. Hostia, tío, no los soporto estos dos, te lo juro. Siempre son los mismos que presenta cada año. Path of Exile 2, ese es como un diablo, free to play. Buah, que esto te hablan a ti, ahora mismo. El 1 tuvo mucho éxito, Mira, 51.000 horas pone ahí. Hombre, no creo que nadie haya jugado 51.000 horas, ¿no? Estará trucada la imagen, ¿no? Claro que sí. Ahora cada uno con el este. Bueno. El 1 se juega muchísimo, sí, el 1 se juega una barbaridad. No sabía que iban a sacar una segunda parte de este. El juego lo anunciaron en el Summer Game Fest. Ahora que han visto que el diablo ha tenido tirada, tienen que estar. Qué guapo, tío. A dormir. 28 de julio creo que hay una conferencia o algo. Ahí está. Tengo memoria. Buena memoria, además. No veo nada, No, tampoco, tío. El virrey muerto. I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in timeless Lost World type of setting. Otro survival mode, tío. Hay muchísimos en el mercado, Bueno, va a haber muchísimos. Sí. Demasiado, Mira, hay es muchísimos. como, es el nuevo Battle Royale. Sí. La cosa es llegar muy tarde, o la lías y ya toman por culo. O el primer día. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. Hostia, pero este es un poco hardcore, ¿no? Con minas y trampas y todo, tío. Hay cosas muy hardcore, en este tipo de juegos. Soviet improvise. I hope you guys are excited as I am. Feel free to wishlist and follow the game on Steam, as we can't wait to share more. Bueno, típico de que vas descalzo y tus pies se van a la mierda, no puedes caminar rápido. Te cortas y todo esto. Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient. A ver qué hora es. 35, de hecho hay 53. ¿Te imaginas? Tío, sería una clavada espectacular. Quizá lo dejan para el final, y era 12 menos 10 o algo así. Vamos a ver. As a seeker, you'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich landscape and solve every puzzle you find. Pues esto juego de rompecabezas, yo no, por favor, Savor the achievement of every solution as the world around you. Yo hace poco me pasé uno de que era de todo puzzles. Que controlas un perro. Con un perro controlas la humanidad. Fue el juego del Plus de mayo.
In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Embark on the path of discovery and let your curiosity guide you through a world of wonders, where the answer is always Los directos se ven muy mal, cuando hay tanto verde. Sí, tío, horrible. Claro, ahora pongo la I cámara. might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm gonna Qué mal me cae este pavo, te lo juro, Te digo su nombre. No, gracias. like a big deal, huh? Luckily, Dark while From Souls? Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed nights. Ah, te quieren hablar del Armored Core. Coming this October, here's your latest look. Espero que con StormGate estén una puta hora hablando, te lo juro, Pero el Armored Core sale en 2 meses y no salió ninguna conferencia. In Lords of the Fallen, you'll ¿Y explore esto? two parallel Dark Souls. worlds, the land of the living, Lords of where the Fallen. knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Es como un remake del... No sé qué es exactamente. Esto se ve de puta madre, tío. Using the latest Unreal 5 technology, Este juego creo que ya salió o hacen una secuela que se llama igual que el primero. Vamos a ver. Ya, está de puta madre, tío. Yo esto no lo sabía. In the spirit of the Dark Souls games, failure will be punished. Hicieron una mayor gilipollez que he visto en mi vida. El juego se llamaba The Lords of the Fallen y quitaron el D por la cara. Te parece el logo de Casa de las Reyes, tío. Hostia, pero ¿por qué no han dicho la fecha? O sea, este juego ya se puede reservar. ¿Tiene fecha? ¿No lo han dicho? Cosas del marketing que no entiendo. Si muestra el juego, dilo. The most devious monsters, and the most attractive treasures. Wait, we're on camera? But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our employees can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangar, will become the greatest warlock of the lands of Fang. Looking for a job that Hostia, pero valentísima conferencia o cosa mía, tío. Sí, valenta. Yo cuando he visto tanto que ver tantos juegos, ¿sabes? Iba más rápido. Luego es que son juegos, este mismo lo puedes presentar con 2 vídeos. No te falta mucho más. World Premiere. Coño, Pablo, Pablete. あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。 Pablo Cruz. Este mata aquí que otra cosa, 短い人生だものを使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。 ¿Mariachi? ¿Por qué no están de aquí? O sea, un mexicano de un juego que se habla en japonés, no entiendo nada. Es la mezcla más rara que he visto en mi vida, Coño. Ahora se llama. La sombra, tío. ¿Qué es esto? El juego que más me llama la atención es lo que lleva, Hostia puta, tío. Toma. Es el zorro actual, tío. Mariachi Legends. Pues muy bien. Pues muy bien.
Hay un juego que se parece que es que se hace en Sevilla. El Blasphemous, creo que se llama. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has Yo been diría que updated llevamos to day 10. 15 juegos, ¿eh? Sí, no llevamos nada. What? You just can't replace me. Like, Es que me sacan también a todos los pardillos que van pillando, tío. Es que es una cosa de locos, tío. Vamos a estar hasta mañana, tío. What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. A la chavala, tío, tiene que tener ya la mandíbula se encaja de tanto sonreír, tío. Te lo juro, tío. Tiene que irse a dormir. Aún no la he visto. Con la boca cerrada, tío. Wow, Warhammer. Hola, amigo, ¿cómo están? ¿Ya pasamos a de StormGate? Todavía no. Sí, como está guapetón. Pues la cara de ese es la cara de todo el mundo ahora mismo, ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí? Wow, mi primo ahora mismo, ojo, le sacan el Warhammer. El que ahora es productor de Warhammer es el Henry Cavill, el actor de Superman y de Witcher. Joder. Que es un enfermo del Warhammer y creo que ahora es productor de estos juegos. Fortify our position. We must claim this swamp. Enemy sighted. ¿Combate por turno de Warhammer? Creo que ahora mismo hay 7-8 Warhammers en desarrollo, No, es una locura, sí. Es una locura. Hay el shooter, el de la moto. Me parece que no, pero Warhammer vende, tío. Ya, imagino si hacen tantos. Yo estoy totalmente fuera. Yo hay unos que se llaman Warhammer 40k o algo así, ¿no? 40.000, sí. Pero esos son también de Total War y todo, Sí, hay de todo. Yo que Warhammer cuando era pequeño, que habían como 7 o 8 reinos, no me acuerdo. Había muy pocos reinos, pero ahora es una locura, tío. Open Beta, mira. PS5, Steam, Series X, todo. Quedan 10 minutos, Sí. ¿Te imaginas? Sería increíble. Citizen Sleeper 2. Este juego se a mí me ha pasado y hay secuela ya. No, get out! They haven't finished it! Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper. And yet, here you are, risking it all to try and break our contract. Es un juego de solo texto casi. Just wanted to use them, you piece of shit! Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share, but that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Ugh. Sleeper, go! Now! To the ship! Ah, no. La demo del Final Fantasy XVI es mañana, no hoy. La demo del Final Fantasy que es mañana, no es hoy. Rip. Porque el directo empieza a la 1 y sé que va a durar 5 o 6 horas. This is just the beginning, Sleeper. El 1 está muy bien valorado, I pero have no. found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case.
Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, No para sonreír, Star Survivors, Sí, sí, es una locura, tú. But first, Tiene que aprovechar here's su Critical dentadura, Code. que está bien. Tiene que tener las mejillas grapadas, tío. Estoy perdiendo fe con mi predicción, ¿eh? ¿Tú qué hora habías dicho? 11. Exacto, hostia. Sí. Toma. Es que me esperaba más ritmo yo, ¿eh? Eso no flota, ¿eh? Yo también esperaba más ritmo, ¿no? No, una bañera. ¡Hala! Ahora ya, explorar, nen. ¿Qué? Para los chiquis, tío. Es que acabo de leer que lo del Yakuza es el 8º, solo que no se va a llamar 8. Hostias. Pero qué nombre de mierda le han puesto. Yo voy a llamar 8, me la pena. Joder. ¿Puede construir? No sabe hacer un barco, pero puede hacer una ciudad, espectacular. Estoy a punto de declararme hater de los juegos de construcción, ¿eh? Sí, tío. Buena copita, señor. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critico's probability of victory at over 99%. What, now is when you start fact-checking now? Tiene valor aguantar tanto tiempo así, While AI might not have mastered Bueno, subtle esto está grabado, puede... No, ya, pero... Dejan descansar. By teaming up human storytelling with AI assistants, the team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper roleplay. Después de juego se viene, si no me he fallado. I had no choice but to send RD's adorable all-seeing eye to check in on the project. Bienvenidos a Blocken. New York City. Bueno, juegue esta rip ya. Va a ritmo que se viene. Estás rip, esto va a durar 10 minutos. Estás tú y yo rip aquí. You create your characters and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. And then the system creates a unique Que tampoco han mostrado el Baldur's Gate 3, o sea, queda un montón de conferencias. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story. Se me está haciendo eterna la conferencia. A mí también, tío. Creo que demasiado guión, tío.
Siempre son así los PC Gaming Shows. Yo sabía lo que venía, ¿eh? No me sorprende. Es que literalmente me interesa un juego. And then along with our AI narrator who plays the role of, say, the game master, you can go on any adventure you want. ¿Y no es de construcción? Correcto, es de construcción realmente. Ah, ¿el de construcción? Bueno, el StormGate, ¿qué es al final? Ah, amigo. Te digo el de antes. Ah, no, ese sí que no. Vale. To bring those worlds into the platform, and the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, you know, period romance. Es que no es de la mejor conferencia del año, pues esta pues, no mantiene el nivel. In addition to sort of your standard action-based gameplay, or sort of dungeon crawl-based storytelling. Qué susto. While there may be a million Star Wars games in the world, if you were playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written or pre-scripted. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell in Hidden Door. Ya 5 minutos con este juego, ¿eh? Today you can play Hidden Door anywhere you can access the web. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Es un juego web. ¿Ha dicho eso? ¿Te has dormido? Estoy aquí. Todavía dicen. Madre mía, pero es que es eterno, tío. Ya. Bueno, queda una hora, para que salga el StormGate. Literal. Vamos, de madre. En base a mi predicción, digo, ¿Qué? 53 en Canarias. ¿Qué me has dicho tú, joven? Que sale dentro de una hora porque yo he dicho 10 y 53 en Canarias. Claro. Claro. ¿Coño? ¿Qué han hecho? ¿Un break o qué esta gente, tío? ¿Se ha cansado el pavo de hablar o qué? No es el tráiler de la mujer esta que está hablando. Hostia, buena. Es que ha presentado el juego durante 5 minutos y ahora el gameplay. El tráiler, ¿verdad? Luego la gente o sea, luego estos se quejan de por qué quiebran, tío. Es que no me extraña, tío. Bueno, este juego lo ha hecho una persona, ¿no? No creo que quiebre. Creo que es un juego de una persona, creo. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold tier pass for only $9.99. Claro. I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. How would Battle Pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,000. Han querido hacer algo parecido a lo que hace Devolver. Esa es una puta mierda, puedes decirlo. Estoy defraudado con esta conferencia. Es una mierda. Los Devolver se inventaron hasta una mascota para la narrativa de su conferencia. Yo soy el cámara, tío, te lo juro, tío. O sea, que la acaba diciendo, tío, esta gente. ¿Dakota? ¿Dakota no es un nombre de mujer? Sí, claro, tío. Pues se llama Dakota y ese es su nombre, ¿no? O me estoy viendo. Pero... Ojo. Han mostrado el juego ese, hay 46. O sea, llevamos 9 minutos con un juego. Un juego en 9 minutos. Sí, sí.
Bueno, en 4 minutos sale según tu predicción, ¿no? Así que fácil. Me río porque sé que va a ser que no, ¿sabes? Qué poca ilusión, hombre. Hay que mantener la esperanza. No hay esperanza. Este juego va a durar ya otros 10 minutos. A ver. Mira, 2 horas 55 juegos. Es imposible que muestren 55 juegos. No sé, 2 horas. Sí, a no sé que luego ya vayan empalmando juegos, porque si no es imposible. A batallar. Pumba, pumba, pumba. Joder, ahí le han dado por todos lados. Pilots. You've harnessed your glove's power and now you want to find me. Ojo. You don't know what's making the miasma 505. And it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. You gotta help these people. Miasma Chronicles. Este juego ya salió, ¿eh? Bueno, claro, las cuotas estas son cuotas. Son lo de las reviews. Vale, nombre, miasma. Sí, sí, tío. Maybe in the future you will break through the wall and find me. And if you do, maybe I will tell you my secret. The revelations must be earned. Don't starve yourself with excitement for Dread Pilot, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Cada 2 putos juegos van a estar hablando estos dos, tío. That's good stuff. Thank you, Text Generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella in this management sim. And you are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc. Y 59, ¿eh? He palmado. 11 en Canarias, has dicho, ¿no? ¿Qué toca? ¿Qué toca de qué? Toca a ver si sale StormGate, pero todavía no ha salido. Hace mucho que no vengo. ¿Qué pasa, Kirk? ¿Qué va a estar guapo? ¿Verdad? Hace tiempo no pasas, ¿eh? Who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Opa, Kirk. Ya tocaba. Ese praimazo rico, ¿eh? Gracias, guapetón. Igualmente pidiendo en julio, estoy a tope. Bueno. Desde que trabajas y no te caes de la moto, eres otra persona ya diferente, Tito. Me alegro, mi niño. Gracias, guapetón, por ese praimazo. Tus chavales ganando veo en Insta y aquí dándole siempre, ¿no? Sí, bueno, ahora me cambio de club y todo. Ahora estoy en un momento de que estoy cambiándome de, pues eso, de trabajo y toda historia y voy hasta arriba. Realmente no estoy haciendo tanto directos ahora. Hago lo que puedo. Pero todo bien, mi hermano. Ahora, a dormir.
Oye, que me levanto a las 6. Venga, que tío, descansa, hermano. A ver si puedo pasarte por ese primazo. And an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues downstairs. Siento decirlo, pero mal trailer. He palmado, 11 en Canarias, lo has dicho, si no me equivoco. ¿Te imaginas que es el horario canario? Buah. Música metanfetamínica. Este típico juego Metroidvania que dicen que la gente es muy... Yo quizá lo pruebo, pero de primeras no me I've been llama. looking through Frank AI's data log and I found a file named Confidential Game Trailer 44. Necesito que alguien de quien me fíe diga, este es un juegazo. Te has quedado un poco solo, It's important not to lose the trust of your AI assistant. So let's just watch it really quick. ¡Ojo! Más metanfetamina. Yo tengo andala. Hostia, con este juego fumado, ¿qué tal? No, ojo, Este juego se tiene que jugar a 240 frames, porque si no... No. Because I want to understand it someday. Or at least find as many answers as possible. Tu juego perfecto. Además, de verdad, Cristo. ¿Os acordáis que este lo vimos aquí en directo el año pasado? ¿Este? Sí, este lo vimos aquí en directo. La memoria, Sí. Ah, me suena. Sí, sí, Lo del micro. Correcto. En la misma conferencia y todo. Lo vimos justo hace un año este juego. Hicieron el cierre de la conferencia con este juego. Hostia, vaya memoria, Sí, a ver, estas mierdas a veces me acuerdo muchísimo. Yo con lo de Sony sí, pero con esto no. ¿Es esto? No, esto es otro juego. Esto es otro survival mode, Sí. No sé qué es, pero parece bueno. A ver, lo que mostraron el año pasado estaba muy guapo, y lo que veo ahora sigue en la misma línea. ¿Cómo se llamaba? Eso sí que no me acuerdo. Pero te acuerdas que estaba en una estación que se mete en una cueva. Eso fue el trailer del año pasado. Starfield, ¿no? No. We have to destroy it. Even if it means destroying everything. Hostia, me acuerdo. Si este es el nombre. No, es que no sacaron el nombre. The Invincible. No sacaron ni el nombre. Play 5, Series X, PC. Me está cayendo fatal esta chavala, Muy buenas, Termi, ¿cómo estás, guapetón? Buenos días, mi niño. Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor. Así estoy yo. Okay, let's not go off the rails.
As fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced, because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Un juego de parques, de Do you atracciones. perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations, to take on challenges greater than ourselves. Pero, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Si fuese de realidad virtual, sí, porque te montaste una atracción y la vives en primera persona. Eso puede tener gracia, pero... Me gusta. Ah, también el... Ojo, tienes aquí una detractora, al loro, No, hombre, si se dan juegos para todo el mundo, pero yo soy hater de la construcción. A partir de hoy. Mira, sale la semana que viene. ¿Por qué está jugando en un Windows 95? Porque creo que el juego había salido, es como una remasterización de un juego a lo mejor de los 2000 o algo así. Quiero ver, si habéis sacado el taller, ¿por qué tienes que sacar más? Ya está, ya lo habéis vendido el producto. Cuesta $40 el juego. Esto en la PlayStation Store. Sabes que lo va a comprar, ¿no? Pollol. ¿Cómo, Home? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? World Premiere. World Premiere. Evil stirs in the depths of Gallowspire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. Hostia, sí que salen juegos así como animados, ¿no, tío? O sea, creo que... se va de dinero. Sí. Creo que el 70% de los juegos son todos así, tío. Más económico. They are destined to confront the hordes of undead and their deadly masters again and again, attaining new heights of power and skill. But what hope have they to seal away the whispering tyrant? For surely there can be no... Es como un diablo con hordas, ¿no? Okay. Pathfinder, sí, esto... ¿Este juego existe, Pathfinder? ¿Será la secuela? Venga, ritmo, mi niño, ritmo. World Premiere. Introducing Diesel Legacy. Street of Rage de Hacendado, ¿no? Hoy. Hay muchas betas, digamos, hoy. Ah, 2 versus 2. Pues aún no ha salido ni el StormGate ni el Baldur's Gate, Estoy flipando. Yo sé que estoy flipando. Son los 2 juegos que eran los más... los del título, vamos. ¿Te imaginas que son los 2 últimos? Es que me lo espero todo ya. Porque ya te digo yo que el Baldur's Gate 3 van a hablar 5 metros mínimo, Buah, salen todas las plataformas, todas. Hostia, la Switch 2 tiene que ser el año que viene seguro, ¿no? Powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave... ¿Has visto que el Mario Kart ya tiene más de 50 millones de copias? Lo he visto ya. Increíble. Es un juego de Wii U, Hicieron el porta Switch, pues nada, 50 millones, fácil. Let's take a look at Parcel Core. Un juego que les costó nada y han generado miles y miles de millones. Amortizado, pero vamos, multiplayer.
Por último, con Pokémon, que fue un desastre y vendió 20 millones. Pues My nada. name is Will Normal, Barr, and están that forrados. was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain Esto es why necesario, discerning tío. intellectual players such as yourself Sí, dentro del juego quiere should be excited mostrar about que es being ciclista. thrust into the exciting high-octane world of Importante. Parcel Core. That's right. Escape the Ah, que el juego va de esto. and slip into the spandex of one of our many colorful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security stable. Mira. Un juego de Uber, tú. You race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride Es el del up walls, Stranding, leap ¿no? from La gente rooftops, siempre lo startle dice. pigeons. Es como un Tony Hawk. ¿Tú has jugado alguna vez a Tony Hawk? Sí, de pequeño mucho, a Play 2. Yo nunca. Tengo en el Plus el remake que hicieron del 1 y el 2, pero Casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. Toma, venga. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese and chorizo melt and qué mala pinta, ¿no? save the world. Y con la espuma, tío. Qué asco, ¿qué haces, tío? Ay, Dios mío. El estudio del juego se llama Billy Cabra. ¿Qué? Qué bien de van, tío. IMAX from Brena Games, a two-man studio Buenos based cascos. in Sweden, working on the game Fable, currently available in early access. ¿Cerdo volador? No sé qué es esto, tío. O un juego de granjas. Juego de construir, ¿qué te parece? Lo nunca he visto. Tío, estaba pensando lo que va a tardar en decirlo, te lo juro. Son hechos, no opiniones. Welcome to Fabledom. Sorry about the pigs. Venga, Qué otro juego guapo. construir, llamado StormGate. Uy. No, esto ya lo hemos visto antes, cabrones. No me lo pongáis otra vez, Game Pass. ¿Fallen Order? Ah, bueno, están en el EA Play. Claro. Starfield, ¿qué juego es ese? Nunca lo he visto. Se han pasado, con Starfield una hora ahí. Un poquito, sí, un poquito. Oh, don't mind Sean. He's just Hombre, tu mejor amiga. Game Pass giveaway. Te lo juro, tío. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. Estoy hasta la polla Mega estos juegos, Man. tío. No, hombre, sí, será Mega Man. Me la suda, estoy hasta los huevos, tío. Sé que es un clasicazo el Mega Man, pero estoy hasta los huevos ya. ¿Me ha puesto Capcom? Yo creo que es una IA. No lo sé. No, bueno, la tía. Bueno, eso hay más conferencia. Pero lo que aguanta la tía sonriendo, de verdad. O sea, aguantar tanto tiempo que se te vea el empaste, tío, de la muela, tío, es una cosa de locos, tío. Hostia puta, tío. Pues quedan 3/4 de hora, ¿eh? Tiene que estar todo concentrado ahí. Sí. ¿Te imaginas que se lo muestran un minuto de StormGate? Lo mato. Lo mato, te lo juro. Pero se supone que tiene que decir beta o algo, ¿o no? No, la beta ya la han jugado encima, tío. No digo que sea más pública. En teoría en verano sale la beta más pública. En teoría. Ah, por eso. Pero va a ser. Pero yo te digo que poco pública van a hacer. Porque se ha ido diciendo. Tú te apuntaste y no te eligieron. A mí me dijeron peínate fuerte, me dijeron a mí. Tal cual. Como la de F1, ¿no? También. Soy un puto mindonguio joven, tío, lo que hay, tío. Fired by Sean 23 writes,
I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shoutouts feature is broken. Es que soy yo de la cámara, te lo juro, O sea, cada vez que me enfocan estoy ahí. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. Muy buenas, Mel, ¿cómo estás, guapetón? Que se construya, por favor. Es una CGI. No, no ha salido Mel todavía. El StormGate. No ha salido, no ha salido. A las 12 sale. A este paso. Hombre, es tu predicción. 11 en Canarias. Esto es así para que la de Ubisoft sea mejor. Mañana. 3 juegos más y sale. Ojo, se acaban de tirar al río, por aquí. 3 juegos, a partir cuenta a partir del siguiente. Es mejor decir juegos que tiempo viendo la conferencia, Yo vengo resacoso del evento de Xbox. Aquí lo hemos estado viendo también en directo. O sea, a partir de ahora 3, ¿no? A partir de ahora 3. Este es uno, Esto con la como uno, y es el... ¿Qué? Este cuenta como uno, Bueno, medio. No. Toma. Cada vez estoy más convencido de las 11:53, Este juego se ve bien, Todo no, pero bien se ve. Ignacia, pedazo de nombre, Pero ¿en qué se basan para sacar los juegos? O sea, ¿estos son todos nuevos? Sí. Vale, realmente son todos nuevos. Si pone World Premiere es nuevo, si no es que es un segundo tráiler. Exactamente. Por ejemplo, este no ha puesto World Premiere, así que supongo que ya se conocía. Este es nuevo. Premiere. Ojo. Este no sea el Pacific Drive. Ah, no, coño, si es un World Premiere. Nada. ¿Has visto que han sacado y han anunciado la secuela del juego? Yo he flipado, Uy, qué buena pinta, ¿no? Es un día, si el Fórmula no nos va bien, tenemos otro juego. Toma. Dos con este. Cita. Ojo, Ahí va.
Exo Rally Championship. ¿Cómo se juega? ¿Pero de qué va este juego? ¿Es online? Exo Rally Championship might be racing its way across Te the van a stars. explicar bien ahora. It's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, Solo he hecho una that's a bit broma. of history with the real-time strategy. Es una mierda. ¡Ojo! ¡Se viene! Labs like Se viene. DeepMind, those same Se viene, te lo RTS juro. games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence then that I'd end up the kind of man to name himself in AI ¿Se viene? engineering? I mean, probably. But what's No no se viene. coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs Se viene. across Giant Studios. Se viene. It's StormGate. Me callo. Has fallado por una cosita. Just get the chance to get some exclusive first look Va, at va, some va. StormGate gameplay. But we're also joined by Frost Giant's president and game director Tim. Presidente. Ahí está. Este es vuestro presidente. Delight all minds, artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following StormGate for years, but for those of us who haven't, what is StormGate? StormGate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command & Conquer. And real-time strategy games are the type of game where you can control... Estas son las primeras imágenes del videojuego que han sacado, This classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about StormGate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we put a lot of effort into making sure that StormGate feels good whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, I understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of StormGate. Yeah. Now, this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited, and right away. Vale, si empieza como Warcraft 3, Tell me what we're el seeing. inicio es Warcraft 3 total, Classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. They're starting to construct building. They actually build them by 3D printing them from the ground up. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight. Yeah, and I mean, right here, we see in the corner coming up, this looks like a scout unit. Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout. Okay, it's designed Vale, for el Scout ahora lo he hecho Empire 2. the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's awesome. especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is the new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these light forests work? Es muy Warcraft, Más que StarCraft es más de Warcraft que otra cosa. Si miráis el Warcraft 3, son mecánicas tal cual estas, Building from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the light forest, which Blue knew and used to his advantage. Va como muy lento, ¿no? Sí, va más lento que StarCraft 2. Es que es Warcraft. Warcraft es más lento que StarCraft. Red commit to a tech path that gives them big La medevac. mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who is Quizá puedes poner el multiplicador de velocidad. What's the chicken there, Tim? No, no se Yeah, puede. that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet. But imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And oh, I see Red diving onto Blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like Blue is coming Yellow, up against those mechs. Red is trapped on the other side. Pro players. Sí, pro players StarCraft. Blast through them now, and Blue's dodging these enormous shots, and we can also see Blue swarming in from both sides. This is not looking good for Red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile Y más ahí que StarCraft, no, para nada. And of course, Yo creo que es full Warcraft, tío. GG.
get Tastosis on that. Full Warcraft. Outside of 1v1, Me recuerda what's mucho a coming up for Warcraft. Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest Sí, of de Edge this para mí year. no tiene nada. We're introducing new modes. We have a 3-player Sin versus héroes, tal AI cual. cooperative Si mode, miráis, team-based si os ponéis un gameplay de mode, Warcraft 3 sharing es exactamente lo mismo. storyline and campaign. We have Bueno, new factions. ¿hay campaña? Hay campaña, se confirma campaña. But Tim, what if I want to play the game right now? If you want to play ¿Ahora? the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to Con que no tenga héroes me vale, a mí también bien. El tema de héroes yo lo odié en el Warcraft 3. testing in July. ¿Ya lo Once tienes again, en go Steam? to Steam and Sí. wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk ¿Pero about por qué he dicho the right now? footage you shared, Porque lo but puedes, future para que lo content veáis a la planned gente que lo vaya Stormgate. haciendo. It makes the RTS players' dreams come true. Pues no he dicho Which fecha might not exacta. Un Warcraft inventado en el espacio, tal cual. Diría que sí. Gloriously grimy Deus Ex inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest ¿Te ha trailer convencido? for Fortune's Run. Me gustaría ver. Tienes que reflexionar. Me gustaría más ver el mid y el late. El inicio de partida es como el Warcraft 3. Bueno, la beta lista de espera. Sí, sí, está todo ahí puesto. No sé qué pensar, Hay que pensar. Me lo pensaba distinto, Lo reconozco, me lo pensaba distinto el juego. El juego iba con la. Voy a aflojarla un poco. Iba más con la mentalidad de más orientado a StarCraft, pero lo veo muy Warcraft. Pero muy Warcraft. O sea, el inicio de partida es exactamente igual. Incluso el hecho de cómo extraes el oro, como se llama el recurso principal, es igual que Warcraft. Que tienes el oro y mandas directamente a un único recurso o dos recursos. Es muy parecido a Warcraft el inicio de partida. Luego habría que ver mid y late, ¿no? Están en alfa. Sí, también. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero para mí me recuerda muchísimo, A ver, yo me sé unos cuantos que van a hacer el Switch, tal cual ese juego van a hacer el Switch. Pues estoy viendo que mucha gente está sacando ya en YouTube gameplay e impresiones del juego. Sí, sí, claro, es que era el plato fuerte de la conferencia prácticamente. Para los que damos así RTS. Mira, PC Gamer saca el espiritual sucesor de StarCraft 2 y estamos obsesionados con él. Primeras impresiones. Men, you are about to embark upon the great crusade. ¿Y esto? which we have striven these many months. Segunda Guerra Mundial. The world are upon you. The hopes and prayers Ahora, Medal of Honor y me corto las venas, I have full confidence in your No vamos a estar electrónicas de aquí, También es que también a ver si hay torneos y tal. Sí, sí, eso está confirmado ya, sí, el competitivo está confirmado. A priori los 2 primeros años se pasa el RTS con más premios en activo. Ya está confirmado eso. Aparte que detrás está Riot detrás. A ver, yo lo jugaré, a mí sí me ha molado, yo sé que lo jugaré. Porque si no Warcraft si no hay los héroes, yo lo juego fuerte. O sea, eso probarlo. Me da miedo lo de free to play. Claro, al final pensar eso, que es free to play, exactamente, como dice Mel. Total, probarlo por probar. Oye, este juego poca broma, tío. Es Head Let Loose 2, por decir uno. No sé, pero tiene muy buena pinta, Pero, o sea, pero bueno que tienes eso que es free to play, lo podremos probar y veremos a ver qué tal nos gusta o no, si nos acaba de enganchar. Luego es eso, se han visto solamente lo que serían los Terran, vamos a decirlo así, no son Terran, pero bueno. Faltan 2 civil nuevas, o sea, faltarían lo que son como los bichos, lo que son los Zer y los Protos. Y que tendrá pase de temporada, ¿no? Al ser free to play. Bueno, no, han dicho que no, no habrá nada de micropago ni nada. Hombre, algo tendrá, ¿no? No, han dicho que nada. Nada de nada, de ni un céntimo. No, a lo mejor te harán lo de ¿Se gana el dinero? las skins como hacían en el StarCraft 2, pero... Es imposible. ¡Ah, mira! Mira, la has clavado, cabrón. Pero eso No, tiene pero es una expansión. Ah, vale.
¿Y de qué viven? En sí los patrocinadores. Está Riot, hay muchos patrocinadores detrás de ese juego. Riot de hace tiempo que va detrás de un RTS modo competitivo. Por eso ellos van al free to play, si no, no irían al free to play. Estoy leyendo un poco de impresiones, también. Mamma, che cagazo! Ah, fizeste um bom negócio. Esse é o meu Rio Grande, chefe. Por eso ya lo tenéis en YouTube, ¿eh? Subido. Por si alguien se lo ha perdido. No te lo voy a guardar. As an AI, I have no need for Otra material vez. possessions. But good news. PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest. Mira, aquí lo tenéis, ¿eh? Instructions on the screen. Creo que le he cargado, le he pillado If bien. this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Sí, ahí lo tenéis. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that. Vale, se ve a mejor calidad, ¿eh? Your concerns are both 4K. unnecessary and convenient, Sean. Ahí sale Tío Lobo hablando y todo, ¿eh? Hay más cosas, ¿eh? En el vídeo que han publicado. Se ve Tío Lobo hablando y todo. Hola, pero se veía fatal en la conferencia. Este se ve de puta madre. Es que se ve muy mala la conferencia, sí. Hay que hacerlas a 4K con bitrate alto. Lo del Scout es Age of Empires 2 100%, ¿eh? Eso sí que es una mecánica de Age of Empires. Es que lo veo muy Warcraft, tío. Había mucha gente, ¿no? De Warcraft. Sí. Ok. Sí, había mucha gente de Warcraft. Y Riot está detrás de este juego. Sí, es uno de los principales patrocinadores. ¿Pero quién publica el juego? ¿Ellos mismos? No, Frog Giant. Pero Riot seguramente se guarde la reserva de torneos, como LOL, por ejemplo. O sea que mayor se me ha hecho Tío Lobo, también. Oleo, que es que estoy viendo el trailer otra vez. Los Bears, eso le da más vida. Sí, claro. Tienes esa oportunidad de poderlo recuperar de alguna manera. Pero es la única mecánica de Age of Empires, que hay lo del Scout. No sé si pondrán lo del Age of Mythology, tío. Sería el otro que faltaría. A ver, a mí el juego... Sí que es verdad que quizás no es la estética más esto, pero me parece un juego bonito, Así que luego a lo mejor los juegos te digo, escúchame, no me gusta nada, ¿no? Y luego falta ya ver las Macivis, las razas, ¿no? Porque estos son los Terran, está claro. Falta ver un poco el resto, ¿no? Los bichos y todo, que ahí donde la cita tiene ganas de verlo. Por cierto, el pibe que hemos visto con la espada, la unidad se llama Lancero. Esto no lo habían puesto hasta ahora. Lo que el mapa es enorme, ¿eh? Tomorrow. Ojo, se viene. Ojo. I literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds I've got going Muy buena, on Nacho. here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. And wait, Frank, can you generate?
like an awesome character art for me in like a D&D style? Like, look, I want to be a wizard, like fully Gandalf out with like a staff and like. Algo del DLC de Ring, creo que no. Give me a sample piece of art. No. One moment. Here you are, Sean. No he ido ni al Armored Core 6, From Software no ha querido mostrar nada. Estas conferencias. Professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. ¿Por qué han hecho estos gráficos? Our greatest foe yet. He was just Algo de Silent Hill 2 Remake, tampoco. Hostia, ¿es verdad? ¿Si este juego tiene que ser este año? ¿Por qué no han mostrado Silent Hill 2? Se retrasa, Silent Hill 2 se retrasa al 2024. Muy raro, Sí, hay cosas que deberían en teoría haberse ya mostrado y no. Pero, ¿qué estamos viendo? Este es el juego que tanto esperaba, el Baldur's Gate 3. ¿No te gusta a ti? No. Steal your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Es que en verdad el juego lo han mostrado tanto que ya no sabes ni qué hacer. Impart your knowledge upon us and teach us the source of your power. It's here. Frog. Oh, I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. What? ¿Esto es lo que muestra del Baldur's Gate? Ah, no, ahora. Ahora. Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. No. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slopes, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have muy abierto este juego, o sea que era más cerrado. Anybody, and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. All the stories that you have been following, all the decisions that you've been making, they all come to fruition in that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw petrol all over it.
During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the feeling of walking in there is just fantastic. You have this constant jostling of things that are very much of the real world. Hay parte del juego que se ven muy bien y otras que And then when you tampoco walk tan... into the city, the noise of everybody Pega un talking bajón. to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something, the knowledge that you can fly through it, it's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Poco más hay que enseñar ya. 31 de agosto y ya está. Larian Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. MCR ha muerto. Estoy aquí, no. Estaba escribiendo lo de StormGate. ¿Estás con StormGate? Sí, estaba ahí escribiendo el tweet y todo. Pues nada, el Baldur's Gate 3 yo creo que ya no saben ni qué enseñar. Que el juego salga, se lleve 90s y ya no. Una especie de Isaac este. Blizzard se llamó. Veremos, esto tengo súper alto. Traer el cortito al pie, fácil. Pues queda poco, ya. Sí, ya estamos acabando. Ya estemos acabando. Se han puesto de moda estos juegos, ¿eh? De construir. Es que es increíble, tío. Este es el Starfield versión... Yo qué sé, es un Lego, ¿no? El día que me compre un juego de construir me van a cabrear, conmigo mismo. ¿En el Assassin's Creed Mirage se construye? ¿Él? En el Mirage se construye. Pero que no. Ah, vale. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront... ¿Y la gente que lo ha jugado está muy positiva con el juego o qué? ¿De qué? Sí, muchísimo, de esto que muchísimo. Bueno, eso es lo bueno. Que el juego te parezca más feo, más bonito tampoco. Bueno, está importante, pero... Lo importante es que sea buen juego, mecánicamente. ¿Y esto? Hostia, ya empezamos otro juego de mierda. Si coges construcción, farmear, juegos de miedo y juegos de espacio, y survival, sí, tienes ahí todo el pack. Macabra. Hostia, el que no han mostrado hoy es el Stalker 2, que es un juego que se hace en Ucrania. Y claro, llevan 1 año y 2 años los pobres con la guerra. No han mostrado el Stalker 2, hostia puta.
Bueno, en el chat han dicho Stellar Blade. Stellar Blade tampoco. Es que Sony no... Solo ha sacado Spider-Man 2 de single players. Pero bueno, hoy hay demo de Final Fantasy XVI. Joder, Mañana. se ha quedado planchado este. Estaba clarísimo, tío. Estaba clarísimo, tío. ¿Sí? Clarísimo, tío. Yo tengo el volumen bajo, así que no pasa nada. I can't believe it worked. This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Demo, muchas demos, Eso sí. Es que fliparé, hay juegos para todo el mundo, eso sí. Porque, vamos, yo veo esto y no me llama nada. Otro más del espacio. ¿Sabes que Cory Barlog, el creador de, el director de God of War, está haciendo un juego en el espacio? Ese va a ser el bueno. Ese va a ser el bueno. El juego del espacio que voy a jugar. Ese va a ser el GOTY. Pues sí, yo creo que sí. Pero claro, si Starfield sale tal y como hoy se ha mostrado, que es increíble, todos los otros juegos en el espacio se van a comer una mierda, ¿no? Si tienes el juego en espacio definitivo, ¿para qué probar otros? Pues a los que eran un poco haters del juego hoy les ha cañado la boca, Starfield. Ya te digo. A ver, que el juego a lo mejor sale y hay 1000 como cualquier juego de Bethesda, pero tiene buena cuenta lo que ha mostrado hoy. No, a ver, pinta muy bien. Que a mí me llama, o sea, no me llama la atención, pero... StarCraft 3, StarCraft 3 me parece que no va a salir, Fuera coñas, Jume, llevamos aquí tú y yo 4 horas y media, Es el día más grande del E3. Efectivamente. Del E3. As great Una as vez al año. First looks, No hace daño. makes you wonder, how are we in the real world going to fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas. Estoy pensando cuál es el mejor tráiler que he visto all hoy. roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. No sé, ¿Tú cuál dirías? ¿De qué? El mejor tráiler que has visto hoy. Sí, es ¿Del F1 en Las Vegas? Sí, tal cual, tío. Tal cual, es que tampoco no me ha llamado ninguna atención tampoco. No, digo de Xbox incluido. No, te estoy hablando de eso, también. ¿Qué dices? Sí, no me... ¿Uno? No te creas, O sea, no salgo de aquí diciendo este me lo voy a comprar fijo. La verdad que no. Sigo con mi Fórmula 1 y mi Assassin's Creed. Mira, más construir, ¿no querías construcción? Yo con el like... No me jodas. Esto es pasarse, ¿no? Hay tanta gente que pide juegos de este tipo. ¿Tanta? Para hacer... O sea... El año pasado me acuerdo con una conferencia que fueron 30 juegos, 20 de granjas. Este es el año de construcción. De ciudades y pueblos. Y parques temáticos. No, yo me quedo con el Persona 3, el Like Dragon 8. Con muchos. Escandaloso, ¿O soy yo que soy hater de esto? Muy raro, ¿Esos son es toros? Warcraft. Es ¿Era una Warcraft corrida de tal cual. toros? No sé. San Fermento. Es Warcraft, tío. El StormGate es Warcraft. Te lo digo yo. Más que StarCraft, es Warcraft. Warcraft 4. Para mí es un Warcraft.
10 minutos quedan para el final. Otro survival. Bueno, mañana hay Ubisoft, pero bueno. Pero no puedo estar yo en la putada. Survival. Opa. The Great War is over. Un metro nuevo sería increíble. Is to return home. Questo certo, No, eh. es- Igual que Yo fue a mitad jugaba del el último- espacio, ¿no? Mira, mano, es lo que estábamos comentando, tío. To the Sí, sí. newborn Czechoslovakia we fought for. Mi primer metro me lo pasé este año, el Exodus. Brothers and sisters. Hostia, ¿qué juego es? Porque esto es la vida real. None of us thought this part of the journey No would han be the dicho most todavía. difficult. We still hope to see our home once again. Puedo construir trenes. Bueno, mira como el Command, ¿no? Que ibas con tu pequeña trope. Un RTB. Real Time Battles. Ah, un juego de llevar un tren. Pues es muy Metro Exodus que llevas un tren, pero claro, esto es más gestión. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we Se ve muy manage chulo. in order to A ver, se ve survive. muy bien. This is our last chance. Our last train home. Will you lead us? Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers travelling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Sigue Street riéndose meets esta survival chica. horror in My Friendly Neighborhood. Está haciendo un récord Guinness. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated itself last night and started broadcasting that old puppet show over the news. You need to turn that thing off. You gotta get this done, man. Pero muy floja esta conferencia. Pero muy floja. Es que, claro, el juego tocho que haya se va al Summer Game Fest del jueves. Geoff Keighley ha roto esta conferencia. O sea, es que cuánta gente está viendo esto en YouTube ahora. No tengo ni idea. Es que claro, es difícil, pero vamos, es que tiene 10 veces más audiencia lo otro. Es una tontería ir a esta conferencia, salvo algo sea muy específico o que lo publicites antes. Let's do this. Tiene un toque de Company and Heroes completamente. Sería un toque pero real eso. My Friendly Neighborhood. ¡Eh! ¡Te lo he dicho! ¡Opa! El F1 Manager que estaba en el PC Gaming Show. Poca broma, se ve Yo loco. jugué 3 horas la prueba del Plus y está muy chulo, Está súper guay, Que me acuerdo que en mi primera carrera tú te conectaste y me quitaste. De acuerdo, tío. Está muy guay, gestionar la gasolina, el ERS, la estrategia, las ruedas de un equipo. ¿Te has dado cuenta que prácticamente hemos empezado con Fórmula 1 y acabaremos con Fórmula 1?
Era el destino. Claro, puedes elegir modo ataque, Sí, modo todo. ahorro, está muy chulo eso. ¡Fernando! La verdad que las caras no están al nivel. Bueno, es lo de menos este juego. Sale muy cerca, ¿eh? ¿Ves? Toto Wolff, Hey, Frank AI, how are the metrics Chris looking? Are we, Horner en la portada. doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a simple programming adjustment to target Single cat underrepresented owners. segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the VTuber Creo que es el market. último juego de la Smart, conferencia, very ¿eh? smart. Just not Posiblemente. really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, let's see what's next for Se Subnautica viene- Lex in Space with a trailer for Brett No, Edge. no es el último. Si no me da algo. Si nos cerramos ya, igualmente. Vaya El último tiene que ser el más tocho. Venga. Hay que confiar. Mira, más construcción. Starfield 2. Toma por culo bicho. Esta tarea te indica que es farmear horas y horas y horas. Sí. Creo que corre. ¡Hala! Uy. Esto que se llama la rueda. Es demasiado realista. Oye, pues fuera coña, con el juego. ¿Fernando? No. Breath Edge 2. Ya, hay una primera parte ya de esto. Hostia puta, tío. Vaya culo, ¿no? Ha salido que... sí, mira, te lo pongo por aquí. Es Warcraft 3. Si has jugado a Warcraft 3, Clau, entonces te vas a recordar mucho. Este es el juego. Pero ¿sabes quién ha ganado Le Mans al final, tío? Ferrari. Y adivina quién es uno de sus pilotos. Buemi. No, Antonio Giovinazzi. ¿Qué? Hostia. Man, there are so many O sea, ¿ha hecho great buena video games remontada in o this qué? year's Sí. show. Frank AI, what do we know about Pero sand? Ferrari suele ganar Le Fine Mans. granular substance Pues composed of raro. mineral particles. Es raro. It is finer than gravel, but coarser than silt. Llevaba muchos años ganando los Toyota seguido. But it's Eso es also que a brand new Sainz gana, survival game set en in Canadá. alternate history where Austro-Hungarian Aston Martin va a tener soldiers mucho struggle space salvage across ¿cómo alien se dice? deserts. I don't Ventajas, understand porque that sale sentence. ventajas. Would Mejoras. you like to hear more about sand types? Oh, no need. Porque lo de España, lamentable, ¿eh? Ya te digo. Let's take a Se look. les cayó el ritmo por todos lados, tío. Y lo de sacar dos blandos cuando iban tan mal. Oh. Lamentable. Uy. Qué silencio. Ha canjeado mod. ¡Hostias! ¿Tienes el mod ya? ¡Opa! Tengo que decirte, para darte el mod tengo que quitarte el VIP, ¿eh? Mod Vivan. Es que he visto que tenía 100.000. Hostia. No, da igual. No quiero el mod. ¿Seguro? Por canjear, por canjear. Sí. Tiene la Si espadita, tengo ¿eh? 100.000, pues toma. Pues si no te lo doy, ¿eh? Que no. Es lo mismo, ¿eh?
Uy, uy, uy. No puede ser este el último juego, No hay una peli como de esto, tío. ¿Qué hace Will Smith? Yo siempre que veo un desierto pienso en Dune. Antes de hacer un juego de Dune y lo hace. Ah, no, era el Flight Simulator. Tienen que sacar un Dune RTS, ¿no? O algo así. O me lo he inventado. O era MMO. Ni idea. Arena. El juego de la arena. El final. Último juego. Dime que es bueno. Dune Awakening, the survival MMO. Mira. Es el... ¡Ah! Te lo dices. El MMO de Dune, me voy. Vaya mierda, acaban con un MMO. Me cago en los peceros, perdón. Un MMO de una película, ¿esto qué es? Eso ha sido por invocar, lo he invocado. Lo has invocado, tío, literalmente. Si te crees que pienso en ver un desierto al borde de Dune, ¡pumba! It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Sí, es un MMO. Like, not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a Y Amazon computer. está haciendo un MMO del Señor de los Anillos There was this también. one year where she was a shark. And then, and she was like a mech pilot, and I had a spaceship, and there was this other time with Pues va a acabar el programa y no para de reír, sonreír, Efectivamente, está desencajada ya, te digo yo. Living in the past, I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Oh, se ha ido. Frankie Ward? ¡Ojo! Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the Dune dress up bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Dune cosplay. Hostia, nen. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase. Survival MMO. Es la fusión que he esperado. Hostia, buenas oficinas, hay dinero. Hay mucho dinero, nen. ¿Hola? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué dice el chat? Del canal. Poco. La gente que hay ya se ha dormido ya viendo la conferencia de fondo. MMO, ok, bye everyone. Open world, massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of Dune. They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have to survive on the most dangerous planet in the universe. ¿Ha hecho June en vez de Dune? June es mi nombre, ¿no? Según los de Loe o Loet, ¿cómo es? No sabes cómo llamarlo. No, ahora que no. O sea, ¿cómo lo van a llamar ahora? Loet. Loex. League of Europe o X. A lo mejor son los 10 años, tío. Ah, por PRL. Sí. Sí, porque yo llegué en 2015 y tú ya llevas un año. Y vamos a irnos a 2024, pues a lo mejor hace 10 años, tío, ya. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time el problema sería que no hubiese juegos buenos, perdón. O sea, cada mes, así que... no pasa nada.
Mañana demo. O sea, mañana las 2 primeras de Final Fantasy, el F1. Survival. Mañana te dan algo, It's nene. everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline. It's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, you know, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Está Ciro López jugando al One of the Rust. things I'm most excited Que about eso debe is how ser the world changes over time. una We have cosa. a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sand Está shifts, hablando con revealing Brianator. new points of Gran interest, conversación. hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure. Yo me he hecho las 7 seguían aquí aún un poco, sí, ha sido bastante puff la conferencia. O más, sabiendo que es el último juego, yo creo que vamos hasta cerrar, porque a ti y a mí este juego como que... ¿Me ilusiona un MMO Survival latino? No. Pues nada, señores, Jume, casi 5 horas, aquí, aguantando a puro huevo, Sí. Bueno. Nos hemos comido mierdas, Sí. Bueno. Me quedo con Persona 3, Like a Dragon 8. Se te ve fresco mi pana. Conferencia lamentable. El juego que esperaba Baldur's Gate 3 han mostrado una entrevista y una ciudad y ya está. Es que este fin de semana ha sido durísimo, tío. Me he metido 20 y pico de horas de torneo, tío. Ayer 14 horas estuve currando. Hoy he estado 6. Esta tarde. ¿El mismo torneo? Sí, ayer estuve 14 horas en el mismo torneo, tío. ¿Pero qué hacen? Sí, se les fue de las manos, tío. ¿Los niños acaban reventados o qué? Literal. Mira, con decirte que todas las fases finales, 0-0 y a penaltis. Nadie marcaba, tío. Estaban los críos reventados, tío. Pero se supone que... O sea, ¿sabíais que iba a durar tanto o No. se retrasaron? No. El torneo estaba programado que iba a acabar a las 6, 6 y media. Nos fuimos hasta las 10 y los entrega de trofeos a las 11. Madre mía. Siento que aguantan 2 conferencias más. En cada pierna aguanto 2 conferencias más. Yo sí. Bueno, cuando me vaya a la cama veré la de Final. Es que aquí tiene, mira, justo, hemos cerrado y han cambiado ya el juego, nos han puesto a ellos otra vez, o sea, ¿cómo no irnos con esta escena? Mira, tal cual, es que nos vamos perfecto, Sí, perfecto, timing perfecto. Pues nada, Jume, gracias por todo, mi niño, y te voy viendo estos días, que se nos viene Fórmula 1, se nos vienen cositas. Se viene esta semana. Se viene. Así que nada, chicos, descansar, buenas noches. Chao, chao.